Plataea, la batalla que salvó Occidente y nadie. Recuerda un soldado persa, salió vivo de Platea. Lo encontraron 3 días después de la batalla, vagando por los pantanos junto al río Asopo, sin arma, sin armadura. Era uno de quizá 300 hombres que quedaban de un ejército que había contado por cientos de miles. Nunca habló de lo que vio. Su nombre no aparece en ningún registro. Los griegos ni siquiera se molestaron en escribirlo. Ese borrado lo dice todo sobre lo que ocurrió allí. Conoces la historia de los 300 espartanos, las estatuas, los discursos, con tu escudo sobre él. Leónidas, el sacrificio supremo en las Termópilas. Pero lo que nadie te cuenta es lo que vino después, porque lo que vino después fue peor, fue total, y fue deliberadamente olvidado. 11 meses después de las Termópilas, los espartanos regresaron. No eran 300, eran 10.000, y no venían a morir de forma hermosa. Venían a cobrar una deuda en una moneda que el imperio persa nunca había conocido. La batalla de Platea, verano del 479 a.C., terminó con tantos cuerpos persas que las fuentes antiguas describen los campos como intransitables durante días. Y aún así, casi nadie habla de ella. Las Termópilas tienen película, estatuas, una vida cultural de 2500 años. Platea recibe un párrafo en la mayoría de los libros de historia, a veces menos, y hay una razón para eso. Las culturas no recuerdan lo que ocurrió, recuerdan lo que les resulta útil recordar. Pero antes de llegar a Platea, tenemos que ir a donde empieza la verdad, al momento en que la leyenda terminó y la realidad comenzó. 3 días después de las Termópilas, Huerges caminó por el campo de batalla. Encontró el cuerpo de Leónidas entre los muertos griegos. Lo que hizo después no era protocolo persa. Los grandes reyes aqueménidas, Ciro, Darío, ordenaban entierros honorables para los comandantes enemigos caídos. Jerjes ordenó cortar la cabeza de Leónidas y clavarla en una estaca. El cuerpo fue crucificado. Detente un momento en esa imagen, no por el horror, sino por lo que revela. Leónidas y sus 300 le habían costado a Jerjes entre 10.000 y 20.000 hombres en un paso que debía haber caído en horas. Ese retraso permitió que la flota griega maniobrase en Artemisio, que Atenas evacuase, que la arquitectura entera de la guerra cambiara. La profanación del cuerpo no fue una orden militar, fue una respuesta personal a una humillación que Jerjes no podía procesar de otra forma. El mensaje que intentaba enviar llegó, pero no como él pretendía. El ejército persa avanzó hacia el sur. Atenas, ya evacuada por decisión del comandante Temístocles, fue ocupada en semanas. Los templos de la Acrópolis, los edificios del tesoro, los recintos sagrados de Atenea fueron reducidos a cenizas. No fue un saqueo incidental, fue destrucción sistemática de lugares sagrados como política deliberada, el equivalente antiguo a quemar la identidad de una nación. Pero hay algo que ocurre cuando quemas una ciudad cuyo pueblo sigue vivo y te observa desde los barcos en el puerto. No destruyes su voluntad, la concentras. Y aquí está lo que la mayoría de documentales omite. La alianza griega estuvo a punto de disolverse por completo. Esparta y sus aliados del Peloponeso tenían un plan: construir un muro a través del istmo de Corinto, defender solo el Peloponeso y dejar que Persia se quedara con todo lo que estuviera al norte de esa línea, Atenas incluida. Desde el punto de vista espartano, era una estrategia defendible, pero los atenienses, flotando en su flota sin ningún lugar al que ir, lanzaron un ultimátum que las fuentes antiguas describen como impactante por su franqueza. Si Esparta se negaba a luchar por la Grecia continental, Atenas zarparía hacia el oeste, hacia Sicilia, fundaría una nueva ciudad y se iría. Y sin la flota ateniense, la marina persa podría simplemente rodear el muro del istmo y desembarcar tropas donde quisiera. La alianza no se rompió, pero este intercambio demuestra en qué condiciones marchó el ejército griego hacia el norte. Una coalición unida más por el miedo que por la convicción. El número que debes recordar no es 300, es 5.000. 5.000 espartiatas, ciudadanos espartanos de pleno derecho, marcharon hacia Platea.
era la movilización de prácticamente toda la clase guerrera de Esparta, algo sin precedentes en su historia. Cada uno de esos hombres había entrado en la Agogé a los 7 años, había dejado su hogar, dormido en barracones, aprendido a soportar el dolor, el frío y la privación como condición básica de vida. Durante 13 años había aprendido a moverse como una unidad, a mantener un muro de escudos bajo una presión que haría que cualquier otro hombre huyese. Los que no lo lograban no eran espartiatas, los que lo completaban eran algo que el mundo antiguo trataba como una categoría aparte. Cada uno de esos 5.000 iba acompañado por aproximadamente 7 hilotas. El contingente espartano en Platea era de unos 40.000 hombres. A esto se sumaban 8.000 hoplitas atenienses, 5.000 corintios y contingentes de decenas de ciudades más. La liga helénica en Platea, según Heródoto, contaba entre 80.000 y 110.000 hombres. El comandante de esta fuerza era Pausanias. No era rey, era regente. Su tío había muerto en las Termópilas con la cabeza expuesta en una estaca en algún campamento persa. Las fuentes antiguas dicen muy poco sobre su vida interior. Lo que tenemos son sus decisiones, y sus decisiones nos dicen que estaba bajo una presión que no tiene equivalente moderno. Vengar a un rey muerto, mantener unida una coalición fracturada de ciudades rivales y derrotar al mayor ejército jamás reunido en el mundo occidental, todo al mismo tiempo. Marchó hacia el norte hasta las estribaciones del monte Citerón, cerca de la pequeña ciudad beocia de Platea. Tomó posición en terreno elevado e irregular, al otro lado del río Asopo. En las llanuras de abajo esperaba Mardonio. Mardonio no era un necio, era un comandante veterano que había sobrevivido una tormenta catastrófica frente al monte Athos, donde perdió 300 barcos bajo su mando y había reconstruido su carrera. Estaba vinculado a la familia real por sangre y matrimonio. Había impulsado esta campaña con insistencia. Algunas fuentes sugieren que fue en gran medida idea suya, pero tenía un problema que ninguna habilidad táctica podía resolver. Su ejército era extraordinariamente eficaz en terreno plano y abierto. Su caballería bactriana, persa y tracia era posiblemente la mejor del mundo, pero los griegos habían elegido las colinas y Mardonio no podía obligarlos a bajar. Durante 11 días no ocurrió nada decisivo. 11 días. Eso no es un detalle dramático. Es la realidad de la guerra antigua. 2 ejércitos masivos mirándose a través de un río, esperando a que el otro cometiera un error. Lo que rompió el equilibrio no fue una carga, fue el agua. La posición griega tenía una debilidad crítica, un solo manantial, llamado la fuente de Gargafia, que abastecía de agua a todo el ejército. Mardonio lo sabía. Su caballería comenzó un hostigamiento sistemático de las líneas de suministro griegas, interceptando los pasos de montaña, quemando alimentos, contaminando las fuentes menores. No era una maniobra de batalla, era desgaste. Estaba intentando matar de sed y hambre a 80.000 hombres, y estaba funcionando. El comandante de caballería que lideraba estas incursiones se llamaba Masistio. Heródoto lo describe como el hombre más admirado del ejército persa, físicamente imponente, cubierto con una coraza de escamas de oro bajo sus vestiduras. En un enfrentamiento cerca de las líneas griegas, su caballo fue alcanzado por una flecha y lo derribó. Masistio cayó al suelo y fue rodeado por atenienses. Al principio no pudieron matarlo. La armadura de oro desviaba todos los golpes. Solo cuando alguien clavó una lanza a través de la visera de su casco, cayó. Los griegos pasearon su cuerpo en un carro a lo largo de sus líneas. Soldados abandonaban sus posiciones solo para ver el cuerpo de un hombre que había parecido invencible 48 horas antes. Cuando los persas vieron el cadáver expuesto, cortaron las crines de sus caballos en señal de duelo. El sonido del campamento persa ese día, según Heródoto, no fue de preparación para la batalla, fue de lamento. Pero los detalles de la moral no cambiaban el problema del agua. La caballería de Mardonio encontró la fuente de Gargafia y la destruyó. Derrumbaron sus orillas, arrojaron escombros, la volvieron inutilizable. Poco después, un convoy de suministros que atravesaba los pasos del Citerón fue interceptado y quemado. 80.000 hombres, sin agua,
sin comida en camino. Pausanias convocó un consejo. La decisión fue estratégicamente correcta y casi un desastre catastrófico al mismo tiempo. Una retirada nocturna hacia una posición secundaria más cercana a Platea, donde había mejor acceso al agua. El ejército se movería en 3 columnas, los espartanos y tegeatas a la derecha, los atenienses a la izquierda, el resto de los aliados en el centro. Mover ejércitos de este tamaño de noche en el mundo antiguo era una operación al borde del caos, sin radios, sin coordenadas, sin señales estandarizadas más allá de cuernos y antorchas. 80.000 hombres en la oscuridad, en 3 columnas separadas, sin perder cohesión. Exigía que cada comandante en cada nivel hiciera exactamente lo correcto en el momento exacto. Eso no fue lo que ocurrió. Un comandante espartano se negó. Su nombre era Amonfareto. Cuando llegó la orden de retirada, tomó una gran piedra con ambas manos, la dejó caer a los pies de Pausanias y dijo que ese era su voto sobre retirarse ante el enemigo. No iba a retirarse. Lo que siguió fue una discusión en susurros, en la oscuridad, mientras el resto del ejército ya comenzaba a moverse. Pausanias no podía abandonar a Amonfareto ni a sus hombres, pero cada minuto de discusión era un minuto perdido. La retirada se retrasaba, el plan se desmoronaba. La conversación duró casi hasta el amanecer. Finalmente, Amonfareto se movió lentamente hacia la retaguardia de la columna espartana, dejando claro con cada gesto que despreciaba aquello, aunque técnicamente obedeciera. Para cuando Pausanias puso en marcha su fuerza, los atenienses en el flanco izquierdo también estaban confundidos, esperando señales que nunca llegaron. El centro aliado ya había completado la retirada. El ejército griego, que debía moverse como una fuerza coordinada, ahora estaba disperso, el centro cerca de Platea, los atenienses en algún punto intermedio, los espartanos y tegeatas aún descendiendo de las alturas, separados de todos los demás. Al otro lado del río, Mardonio tenía exploradores de caballería que habían observado todo esto. Amaneció. Mardonio miró a través del asopo. El campamento griego estaba parcialmente vacío, las alturas medio abandonadas, formaciones dispersas moviéndose en aparente desorden. Desde donde él estaba, lo que veía parecía una retirada en pánico, un ejército rompiéndose y huyendo. Cruzó el río. Fue la última gran decisión de su vida. La caballería persa golpeó primero la retaguardia espartana. La unidad de Amonfareto, que aún avanzaba lentamente, aún resistiéndose, se detuvo. Pausanias envió un mensajero a los atenienses: «Necesitamos que vengáis a nuestro flanco derecho». Los atenienses comenzaron a moverse hacia los espartanos y chocaron directamente con los hoplitas tebanos, que luchaban por Persia. Los atenienses tuvieron su propia batalla. Los espartanos quedaron solos. Pausanias ordenó a sus hombres mantener la posición y esperar mientras las flechas persas caían sobre ellos. Estaba esperando señales religiosas. Los tegeatas, posicionados junto a los espartanos, no pudieron mantener esa postura. Avanzaron sin órdenes, y entonces los presagios fueron favorables y Pausanias ordenó el avance. La falange espartana en movimiento es algo que las fuentes antiguas intentan describir, pero nunca logran transmitir del todo. Imagina 5.000 hombres en formación cerrada, cada uno con un gran escudo circular encajado con el del hombre a su izquierda. Cada hombre blindado con bronce, con una lanza de más de 2 metros, 8 filas de profundidad, hombres empujando desde atrás en cada punto de contacto. No corrían. Las falanges antiguas no cargaban a toda velocidad porque no se mantiene un muro de escudos corriendo. Avanzaban firmes, controlados, adaptándose al terreno, manteniendo la línea, y caminaron directamente contra la infantería persa. Los soldados persas no estaban mal equipados ni mal entrenados. Su infantería llevaba escudos de mimbre, lanzas más cortas y arcos, y eran efectivos bajo las condiciones adecuadas. Pero lo que tenían delante era una formación que no se debilitaba cuando la golpeabas con flechas, porque los escudos se solapaban, porque los hombres iban acorazados, porque la formación seguía avanzando sin importar las bajas, porque los hombres de atrás seguían empujando.
Heródoto afirma que los soldados persas agarraban las lanzas espartanas con las manos desnudas y las rompían. No huyeron, murieron en su lugar, pero estaban muriendo. Mardonio montaba un caballo blanco, rodeado por su guardia real de 1000 hombres, visible en el centro mismo de la acción. Mientras estuvo visible y con vida, la línea persa se mantuvo. Un hoplita espartano llamado Arimnesto, mencionado por nombre en las fuentes antiguas, y eso ya te dice la importancia de lo que hizo. Logró distinguir al general persa entre el caos. Tomó una piedra del suelo, no una lanza, una piedra. La arrojó con toda la fuerza que pudo reunir. Golpeó a Mardonio y lo derribó del caballo. Rodeado por el combate, los hombres de su guardia real no pudieron sacarlo. Mardonio murió allí. El efecto fue inmediato y visible. La línea persa que había resistido dejó de resistir. Hombres que habían estado luchando con las manos desnudas contra lanzas espartanas se dieron la vuelta y huyeron. La falange avanzó hacia el espacio donde antes había una línea defensiva. En el flanco izquierdo, los atenienses combatían contra los hoplitas tebanos, griegos que habían elegido el lado persa. La misma formación, las mismas armas. Hombres que en algunos casos habían entrenado juntos antes de que la guerra los separara. Los tebanos fueron los primeros en romper. Sus comandantes lideraron la retirada. Los soldados los siguieron. Los atenienses los persiguieron. Los supervivientes persas corrieron hacia su campamento fortificado, una gran empalizada de madera junto al Asopo, que había servido como base de operaciones durante toda la campaña. Las puertas se cerraron tras ellos. Decenas de miles de hombres atrapados dentro, sin comandante, con Mardonio muerto en algún punto del campo. Los tegeatas llegaron primero y abrieron una brecha en la empalizada. Luego llegaron los atenienses, derribando secciones de madera con eficiencia sistemática. Y entonces llegaron los espartanos. Lo que ocurrió dentro del campamento es uno de esos momentos en que las fuentes antiguas se vuelven extrañamente silenciosas. Heródoto da cifras vagas, enormes, y sigue adelante. De la fuerza persa en Platea, quizá unos 3000 hombres sobrevivieron. Lo que ocurrió dentro no fue una batalla, fue una masacre. Hombres atrapados sin formación, sin liderazgo, sin salida. Los griegos entrando por múltiples brechas. La madera de la empalizada ardiendo en algunos puntos cuando todo terminó. El saqueo del campamento real persa no se parecía a nada que los soldados griegos hubieran visto antes. Mardonio viajaba con todo el aparato de lujo de la corte aqueménida, tiendas con adornos de oro y plata, lechos, vajillas, tesoros personales. Los espartanos, cuando irrumpieron en sus aposentos, encontraron muebles y objetos para los que, según sus propias palabras, no tenían ningún punto de referencia. Pausanias, según Plutarco, ordenó a los cocineros de Mardonio que prepararan un banquete real persa. Luego mandó preparar una comida espartana y colocó ambas lado a lado. Se las mostró a sus oficiales y dijo que ese contraste era la razón por la que Persia había venido desde tan lejos a tomar algo que ni siquiera comprendía. El botín de Platea fue distribuido según la costumbre griega, 1/10 parte al santuario de Delfos, otra 10 parte a Zeus en Olimpia. El resto se repartió entre las ciudades aliadas. La parte de Esparta la convirtió durante un tiempo en la ciudad-estado más rica de la Grecia continental. Persia nunca volvió a enviar otro ejército a la Grecia continental, ni bajo el reinado de Jerjes, ni bajo ningún otro rey aqueménida. Esa línea se trazó en el barro a las afueras de Platea, en una mañana de agosto del 479 a.C., cuando una piedra lanzada por un hombre llamado Arimnesto golpeó a un general llamado Mardonio y puso fin a la última invasión. Los 300 en las Termópilas resistieron un paso durante 3 días. Los griegos en Platea resistieron una civilización. Entonces, ¿por qué una de esas historias tiene estatuas, películas y 2500 años de vida cultural y la otra apenas ocupa un párrafo? La respuesta es incómoda. Las culturas recuerdan lo que quieren recordar. Los griegos quisieron recordar el sacrificio, la derrota que parecía noble, la muerte hermosa. Lo que tardaron más en recordar fue la parte en la que ganaron de forma total.
con una precisión que dejó al imperio persa incapaz de lanzar otra invasión durante el resto de su historia. La historia no recuerda lo más importante, recuerda lo que le resulta más útil, y lo que has visto hoy es lo que decidió que no era útil recordar.